Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los procesos independentistas de América Latina. La independencia de América Latina fue un proceso político y militar que tuvo lugar en el año de 1808 a 1826 y se desarrolló casi en todos los países americanos gobernados por España. Generalmente las causas que impulsaron a América Latina se dividieron en dos grupos: causas internas y causas externas. Causas internas. La sociedad latinoamericana había llegado a un punto de gran descontento como consecuencia de la colonización. Entre las principales causas internas tenemos causas administrativas, trato dado a los indígenas, expulsión de los jesuitas, desigualdad entre criollos y españoles, establecimiento de régimen de monopolios que dificultaban el desarrollo de la economía. ¿Cuáles son los criollos? Los criollos son los hijos de padres europeos nacidos en territorios españoles o en la colonización europea. Causas externas. Las situaciones que pasaron fuera de Latinoamérica. Entre las principales causas externas tenemos la Ilustración, Declaración de Independencia estadounidense, Resolución francesa, Guerra de la Independencia española en el año de 1808 a 1814. En este periodo hubo ausencia de poder. Simón Bolívar fue el más importante protagonista de la lucha de la independencia latinoamericana. Simón Bolívar también contribuyó de manera decisiva a las independencias de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. También hablamos de José de San Martín, que fue uno de los principales héroes de Argentina. También tenemos a José Gervasio Artigas, que fue uno de los principales luchadores en la libertad de los territorios, que fue reconocido como el fundador de Uruguay. Como dijo Simón Bolívar, la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres. Compañeros y licenciadas, el tema que me tocó fue los primeros movimientos independistas en el caso de Haití. La revolución haitiana en 1791 fue la primera revolución de América Latina, que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa y la proclamación de la República de Haití, aunque ocurrieron cientos de revueltas de esclavos en el Nuevo Mundo. La revuelta de esclavos fue iniciada en 1791, fue la única en conseguir una independencia duradera, bajo un Estado libre. Sin embargo, las potencias de esa época no reconocieron inmediatamente la independencia de Haití y no perdonaron la revolución de los esclavos. Se le impusieron los bloques económicos y no se ayudó al desarrollo del Estado. Por ejemplo, Estados Unidos solo reconoció la independencia de Haití en 1862. La sociedad española era una comunidad esclavista dedicada a la reproducción del azúcar y el café. Estaba controlada por dos potencias, Francia y España. En 1776 fue uno de los territorios en independizarse. Se delimitaban las fronteras entre Haití y la parte francesa y la República Dominicana. La parte española que no quedarán definitivamente marcadas hasta el Tratado de Basilea en 1795. Se preguntarán cuáles fueron las consecuencias. En el año 9 de 1804 se proclamó la independencia de Haití. Como segundo punto tenemos que la población haitiana se redució el alto número de muertos y refugiados de 520.000 a 350.000 al momento de finalizar la guerra. Como tercer punto tenemos que Haití tras su independencia vivió constantes gobiernos débiles y autoritarios, golpes de Estado, corrupción que no hicieron sino aumentar la pobreza de una economía ya afectada por el bloqueo.
La Gran Colombia, o también llamada la disolución de la Gran Colombia, se inició en 1819 durante el Congreso de Angostura y quedó consagrada en 1821 en el Congreso de Cúcuta. Estaban integrados por los territorios actuales que son Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. La disolución se inició en 1830 y quedó consagrada el 21 de noviembre de 1831, debido a las diferencias políticas entre centralistas y federalistas. El primer intento separatista se inició en Venezuela en 1826. Con un movimiento político conocido como la Revolución de los Morrocoyes. Fue dirigido por el general José Antonio Páez, pues fue él quien se opuso a la política centralista impuesta por Bolívar. También sabemos que Bolívar, en un intento desesperado por mantener la unión, se autoproclamó dictador perpetuo en 1828. Generando como respuesta un frustrado atentado contra su vida. Varios federalistas acusados por conspirar contra el Libertador fueron condenados a muerte y fusilados por traicionar a la patria. También sabemos que Bolívar gobernó en un ambiente conflictivo, acentuando tras el estallido de la guerra contra el Perú, que reclamó la soberanía sobre la región de Guayaquil. El conflicto finalizó en 1829 con una firma de tratado de paz. También en el principio de 1830, Venezuela se declaró fuera de la Gran Colombia. También Ecuador declaró la independencia de la Gran Colombia el 13 de mayo de ese año, promulgado en septiembre su primera constitución. El 26 de septiembre, Panamá también proclamó su sucesión. En ese año también falleció Bolívar y quedó al mando Domínguez Caicedo. Pues por fin todo esto finalizó el 21 de noviembre de 1831, cuando fue formalmente disuelta. Como causa tenemos la política centralista, la crisis económica y la falta de recursos financieros, la falta de vías de comunicaciones rápidas y seguras, las revueltas políticas y las constantes ausencias de Bolívar. Como consecuencias tenemos la creación de 3 estados independientes. También tenemos el fin de los sueños bolivarianos en crear una unidad sudamericana que fuera capaz de enfrentar a las grandes potencias de Europa y Estados Unidos. También tenemos la promulgación de las constituciones de Venezuela y Ecuador en 1830. Las formaciones de Estado ecuatoriano y el primer periodo republicano. Formaciones de Estado ecuatoriano de 1830 a 1995. Después de la caída de la Gran Colombia de 1830, fallecimiento del mentor Simón Bolívar, cuando decidió unir las naciones por su libertad. La tarea es organizar las instituciones y administraciones de las nacientes repúblicas. Había que elaborar una constitución y delimitar las fronteras creadas por poderes del Estado. La anticipación de Bolívar de los ciudadanos quiteños que pedían que se quedara en tierras ecuatorianas. Una vez destruidas,
En Colombia en 1830 nace la nueva República Ecuatoriana, donde se elaboró la primera Carta Constitucional en Riobamba, en la Asamblea Constituyente el 23 de septiembre de 1830. Esta asamblea nombran a José Flores presidente y a Joaquín de Olmedo. Y Flores tenía que organizar al Estado ecuatoriano. Y fue las formaciones de Estado ecuatoriano y el primer periodo republicano. Se declaró Estado independiente en 1830 y 5 años más tarde adoptaron el nombre de República del Ecuador. Gracias.